Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Me gustaría que los que puedan prendan la cámara para tener un feedback, porque tenemos una visita importante hoy. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Bien? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tema de la libertad de informar e informarse. Y bueno, se está conectando, creo que está ahí conectado ya con el audio, el profesor Ricardo Rivas, que es periodista, vicepresidente y director ejecutivo de la Sociedad de Corresponsales de Latinoamérica y el Caribe, es coordinador de América del Sur y Caribe del curso de periodismo de la UNESCO, es vicepresidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales, es corresponsal en la Argentina del Grupo La Nación de Paraguay, es diplomado especializado en Derechos Humanos por la Corte Interamericana, tiene un currículum extensísimo. Yo quiero decir que no voy a leer todo el currículum, sino solamente mencionar como alguna de sus notas características, de que además de ser una gran persona, un brillante periodista y un orador de excepción, ha sido secretario de Medios de la Nación y particularmente está con una mirada muy profunda sobre la libertad de expresión y la necesidad de la protección internacional, en contacto permanente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo voy a empezar a hablar un poquito, voy a poner un poco el tema en debate y le vamos a pedir a Ricardo que participe como un compañero más de la cursada. ¿Vieron algo ustedes de libertad de expresión, no? No. Bueno, yo para arrancar me gustaría plantearles que nosotros seguimos a Miguel Enmejian como uno de los referentes en este tema. Miguel fue docente de nuestra casa de estudios, fue titular en esta materia, y además es un actor emblemático del derecho a réplica. En términos, él fue quien impulsó el primer fallo, que fue Enmejian con Sofovich, y luego Enmejian, en realidad fue el primero Enmejian con Neustadt y después Enmejian con Sofovich. En Enmejian con Neustadt, la Corte Suprema de la Justicia le dijo que no eran operativos esos derechos, los derechos contemplados en el Pacto Internacional e incorporados a nosotros por ley, ¿no? Y modificó el criterio en Enmejian con Sofovich. Todo esto previo a la incorporación del 75, inciso 22, donde los pactos internacionales pasan a tener la misma jerarquía que la Constitución. Para tratar de ordenar un poco el tema y ser breve, para aprovechar la visita de lujo que tienen ustedes la oportunidad hoy de poder escuchar de primera mano, y que yo le pedía, ahí está el profesor Ricardo Rivas. Hola, profesor, estimado amigo. Hola Fernando, querido, Daniel, Lucía, buenas tardes para ustedes. Un gusto verlos. ¿Cómo anda, Fer? Muy bien. Bueno, estábamos Buenas tardes, empezando. profe. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? Bien. Estábamos empezando a debatir el tema y yo quería ponerlo un poco en un marco teórico, ¿no? ¿Cómo se aborda este tema en nuestro sistema? Nuestro sistema tiene una constitución del año 1853 que, como todos los derechos contemplados allí, lo hacía como una generación de expectativa por inacción del Estado. O sea, nuestra Constitución nace con con una fuerte impronta liberal, entendida como tal en la medida de que restringía el avance o la invasión del Estado en la vida de las personas. Esto es como una contrapartida a los movimientos absolutistas que imperaron hasta Revolución Francesa, Inglesa, Americana. Por eso nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Esto quiere decir que el Estado no iba a ser per se ningún tipo de prerrogativas, pero
la concepción tradicional era esta cuestión abstencionista del Estado, no tanto enmarcada en la salvaguarda del legítimo ejercicio del derecho. Quiero decir esto, tenemos el derecho a educarnos, pero por ahí si hay un solo colegio y está en la provincia de Salta, como digo yo, los salteños tienen un poco más el derecho que los que están en Ushuaia, ¿no? Bueno, así hay que entender un poco la concepción natural y que es propia del movimiento cultural de lo que se llama el constitucionalismo clásico, que fue netamente liberal. Luego, con el advenimiento del constitucionalismo social, en virtud de la necesidad del Estado de salir a recuperar un poco el espacio que había quedado en manos fundamentalmente de una contienda entre empleadores y empleados en un marco de relación laboral, que nacen por ahí con un movimiento mucho más amplio de derechos sociales en 1917 en México y en 1919 en Alemania, se empieza a contemplar que ese Estado que estaba un poco inerte y retraído vuelve a ocupar un rol preponderante para equilibrar la oferta y la demanda, que en ese entonces estaba muy dirigida a los abusos que se provocaban en torno al trabajo. Pero ahí también empieza a haber una nueva corriente donde el Estado empieza a recuperar terreno. Y el Estado empieza a recuperar terreno y luego avanza un poco más cuando ya se empiezan a constitucionalizar los derechos de tercera generación o esta defensa de los bienes colectivos. Y ahí nos empezamos a encontrar con una confluencia de un Estado requerido para cumplir la manda del 75 inciso 23 de la Constitución, o sea que se legisle en forma de acción positiva a los efectos de remover cualquier tipo de obstáculo para que alguien pueda ejercer su derecho. Entonces esta legislación obligada impone a los gobernantes que ocasionalmente están en el ejercicio del cargo tomar medidas de acción positiva que permitan a ese chico tener un colegio cerca, o que permitan a un desocupado poder acceder a un trabajo honrado y con una jornada limitada. Vuelve el péndulo en algunos aspectos a ponerse en discusión sobre algún Estado que por ahí avanza en otras dimensiones distintas de las que son requeridas. Por ejemplo, en digamos, no lo digamos invasivo, pero sí, digamos, en una penetración sobre los espacios individuales, fundamentalmente del derecho a la intimidad. Claro, naturalmente, cuando no lo hace el Estado, a veces lo hacen los privados, y ahí es donde aparece también la responsabilidad del Estado, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de algunos de los fallos o algunas de las opiniones consultivas, por ejemplo la 24 del 2017, entiende que el derecho es vivo, o sea que la interpretación de las cláusulas contenidas en los pactos internacionales hay que interpretarla a la luz de lo que va ocurriendo culturalmente. Y esto quiere decir que por ahí nos encontramos que hoy el avance a la intimidad no lo hace el Estado, sino lo hace alguna plataforma de Internet. Bueno, en ese marco, primero vamos a ver dónde estamos. ¿Dónde estamos legalmente? Legalmente estamos con una Constitución que tenía contemplado un artículo 14 que nos permitía a nosotros publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa. Esto quiere decir que el Estado, a partir de 1853, le reconoce a las personas la posibilidad de comunicarse a través, en ese momento, prensa era una máquina que prensaba, que se utilizaba en las imprentas, pero que es en realidad una denominación común a cualquier medio de comunicación, en donde yo voy a poder, naturalmente en el año 53 no existía ni la televisión ni la radio. Estoy tratando de ser bastante rápido para aprovechar la presencia de mi profesor querido Ricardo Rivas y dejarle un rato para que hable él. Seguí tranquilo, a mí no me ofende para nada. En el marco de la prensa, hoy tendremos que entender la radio y la televisión, y también tenemos que entender las plataformas digitales, ¿no? Bueno,
En ese marco de comunicación hubo idas y vueltas. El fallo bisagra, que yo les voy a pedir el día que se haga la evaluación, es el fallo Servini de Cubría, donde ella, ante una sabida caraturización o, digamos, o parodia de su ejercicio en la magistratura, Tato Bores iba a armar una especie de sketch. Y ella intenta evitar que eso ocurra. Bueno, este fallo fue emblemático porque pone fin a la discusión sobre la necesidad de que el Estado prevenga de posibles contenidos que puedan generar perjuicios, estableciendo naturalmente un límite que va a estar dado por la responsabilidad posterior. O sea, ustedes van a poder decir lo que quieran, pero si pasan ese límite tendrán responsabilidades ulteriores, que serán canalizadas a través de los reclamos civiles por daños y perjuicios como corresponden. Pero de ningún modo nadie puede ser el guardián de la palabra de quien quiere expresarse. El Mejián nos señala que obviamente cuando mayor libertad de prensa tenemos, más sanas son las democracias, y que justamente cuando encontramos a través de vericuetos restricciones a la libertad de prensa, empezamos a encontrar cada vez más menguada la democracia. Luego nuestra Constitución hace muy pocas intervenciones sobre este tema. Yo diría que la que lo hace puntualmente está referida al artículo 32, que establece la jurisdicción, que lo que en el término literal lo que evitaba era que las provincias, al incorporarse a la Constitución, hicieran algún tipo de restricción, entonces establecía la jurisdicción federal, y después de eso, a partir del caso Batalla de 1970, quedó claramente establecido que tenía una consideración en términos a la restricción, pero no a la obligación o a la mengua a la jurisdicción propia de la provincia en el caso que corresponde. Y sí me quiero parar en dos artículos más, me quiero parar en el 19, que si bien no refiere a la libertad de expresión, refiere al derecho a la intimidad, que muchas veces está en tensión con la libertad de expresión, sobre todo cuando nos encontramos con alguien que pueda llegar a ser mediático, como llamamos hoy en día, o como cuando yo estudiaba, famoso. Y ahí hay otro fallo emblemático, que es Ponseti de Balbín, para Editorial Atlántida, donde claramente la Corte, en una fórmula bastante inteligente, fallo que les pido que lean también para la evaluación, marca un distingo entre las personas que son populares y aquellas que no lo son, pero en lo que se vincula al elemento que le dio origen a la popularidad. Quiero decir, si Maradona va a jugar un partido de fútbol y consumió, Maradona u otro futbolista, y consumió alguna sustancia no permitida, la prensa puede invadir esa intimidad porque tiene un impacto que está vinculado con aquello que lo hizo popular. Ahora, si Maradona está en su casa con una mujer o con un amante y el tipo es jubilado y no practica más el deporte, parecería que los límites se acortan. En el caso de Ponseti de Balbín, está dado por justamente el protagonismo del presidente de la UCR, que era Balbín, que fue candidato a presidente de la Nación en varias oportunidades, que era una figura política relevante dentro del marco político argentino. Entonces no era un dato menor su posible fallecimiento, aunque más allá de eso podemos tener disquisiciones sobre la foto que se publicó, que era ya el cuerpo yaciente una vez fallecido. También en ese marco quiero remarcar un poco que a veces la popularidad también tiene algunas otras cuestiones que hay que considerar. Vamos a suponer que mañana encontráramos que un presidente de la nación tiene una relación sentimental con una presidenta o un presidente de otro país. Bueno, naturalmente esto es importante porque confluye la parte sentimental con su función. Distinto sería si estamos hablando de alguien que por ahí
su vida sentimental no tenga impacto en la vida urbana de las personas, ¿no? Hay un fallo que a mí me gustaría que ustedes lo lean con mucho detenimiento, que es un fallo de la Corte Interamericana, que es el caso Fontevecchia, porque justamente Fontevecchia permite mostrar cómo la Corte Argentina, en algunos puntos, a veces ha tenido sesgos protectorios con el sistema político y el sistema excesivo de cuidado del derecho de la intimidad. Me parece que es como, viendo Ponseti de Balbín y viendo Fontevecchia, ustedes van a tener la foto de cuál es el camino en el que ustedes pueden incardinarse para defender el derecho a la intimidad y cuál es el límite cuando estamos hablando de que esté en tensión o en un punto de ponderación con la libertad de expresión o la libertad de prensa. Es interesante una cuestión que es menor, pero que quiero que también la tengan en la cabeza, que cuando nosotros tenemos una normativa que confronta, en realidad se sigue el sistema americano del escrutinio, ¿no? Hay un escrutinio normativo que nos permite ver cuál es el límite en una composición de normas que se llama diálogo de fuentes hoy. Cuando nosotros no tenemos la norma dentro del sistema, vamos a los principios. Y ya cuando vamos a los principios nos encontramos ya no con un escrutinio, sino con un sistema de ponderación, ¿no? Robert Alexy, el alemán, que es una de las piedras angulares de la argumentación jurídica, establece muy bien la relación de la ponderación cuando encontramos situaciones en conflicto. El ejemplo que él toma más natural es cuando nosotros hablamos de la dignidad y cuando nosotros se confronta la dignidad contra la necesidad de la restricción a la libertad ambulatoria de una persona. O sea, qué punto de la restricción de la libertad ambulatoria y qué derechos hay que cercenar para que no sea un problema para la sociedad y hasta qué punto eso atenta contra la dignidad. Eso es ejemplo claro de ponderación. Bueno, y para tratar de mencionar dos artículos más que tienen que ver con la Constitución, que le dije de 3:30 a mi amigo profesor Ricardo Rivas, le iba a dejar que hablara un rato él y después hacíamos un ping-pong. Quiero mencionarles que en el artículo 43 de la Constitución, artículo que normalmente no es muy mencionado, es aquel que nos obliga a preservar los secretos de la fuente de la información. Porque eso hace que la información sea dinámica, que se transmita de persona a persona. Si los periodistas estuvieran obligados a revelar las fuentes, nos encontraríamos con que naturalmente estaríamos en forma indirecta cercenando la libertad de expresión y mucho más la libertad de prensa. Y finalmente, quiero mencionar que al incorporarse los pactos internacionales, la Constitución se ha extendido, ha tenido una amplitud normativa dentro del texto de la Constitución. Y esa amplitud normativa está dada por los pactos del 75, inciso 22. Cuando nosotros vamos al 75, inciso 22, vamos a encontrar el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros pactos, y vamos a encontrar el artículo 13, que habla justamente de este derecho de informar e informarse, que es mucho más complejo y amplio. Pero me quiero parar en el derecho a réplica. Quiero pararme en dos cosas del Pacto de San José de Costa Rica. Uno es, como yo les dije, el artículo 14 imposibilitaba al Estado la censura previa. Pero el pacto nos establece una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando puede haber una afectación para menores. Entonces ustedes pueden ver que cuando van al cine encuentran que dice película prohibida para menores de 18 años. Alguien hizo una censura etaria, digamos, alguien previamente impidió que alguien pueda acceder a eso, porque está en juego, a diferencia de un mayor, un daño irreparable. O sea, que un menor que no tiene la capacidad madurativa para poder absorber ciertos contenidos se encuentra entre ellos, puede provocar, depende de la edad, de las circunstancias fácticas de cada uno de los menores, un daño irreparable. Ya un mayor puede tener un daño
que tal vez pueda ser irreparable, pero que tal vez, por ahora el único sistema que tenemos de reparación a través de una indemnización, satisfaga el interés de aquel que se siente afectado. En cambio, en el caso del menor no hay reparación económica alguna que pueda solucionar un daño irreparable en una mente en crecimiento. Y después nos referimos en el 13 también, el inciso 4, al derecho a réplica. Y el derecho a réplica, que como yo bien les mencionaba, comienza en nuestro país a partir del reclamo persistente, tenaz, de Miguel Endejian, encuentra la canalización a través de Endejian con Sofovich, pero ya hoy naturalizado a partir de la incorporación a la Constitución, entendiendo el derecho de réplica como el derecho de rectificación o respuesta, que yo tengo la posibilidad de reclamar por el mismo medio donde me sentí agraviado, la posibilidad de hacer mi propio descargo. ¿Cuál es el sentido fundante de esto? La disociación que hay cultural entre el juicio mediático y el juicio judicial. Tal vez en el marco anterior al Pacto de San José de Costa Rica, alguien lograba en el juicio que ocurría en las vías judiciales correspondientes demostrar que lo que se había dicho de él era una infamia. Pero como ustedes imaginarán, eso ocurre muy disociado en el tiempo en que eso fue noticia. Entonces, si el doctor Martucci, titular de esta cátedra, mañana en los medios de comunicación masivos dicen que fue el autor presunto de un hecho delictivo de una tremenda envergadura, es muy posible que se genere un juicio de valor sobre él en el que en el transcurso de su juicio pierda el trabajo, pierda la familia y tal vez lo lleve a una situación de, vamos a decir, situaciones psíquicas, de deterioro psíquico, depresión, que tal vez sea o no recuperable. Entonces, la posibilidad de que la persona, en forma inmediata, independientemente de lo que se sustancie judicialmente, pueda dar su versión de los hechos, puede permitir al tercero, al espectador, al oyente, sacar sus propias conclusiones a partir de escuchar las dos campanas, que es un carril independiente del judicial. Lo reitero para que ustedes lo tengan claro esto, ¿no? O sea, el derecho a réplica viene a dar una respuesta, y sobre todo hoy, o sea, el Pacto de San José, que nosotros incorporamos en el 94, estamos hablando hace 30 años prácticamente. Hoy, con las redes sociales, es el ejemplo más claro de que la gente toma sus propias consideraciones, ya no sobre lo que ocurre en un proceso judicial, sino a partir de las respuestas de las partes involucradas en un conflicto. Bien, habiendo redondeado un poco los puntos que quería transmitirles hoy, me gustaría abrirle el micrófono a nuestro querido amigo profesor Ricardo Rivas, que es una visita de lujo para la universidad y para la facultad. Así que, chicos, este día de hoy lo anotan al lado de la lapicera, dice 27 de octubre, escuché a un profesor, periodista, ex secretario de Medios de la Nación, habitual asesor de la UNESCO, y una autoridad que tenemos la suerte de que mediante la tecnología, porque digamos esta pandemia trajo cosas espantosas, pero trajo algunas buenas, como esta posibilidad de conectarnos por Zoom y tener a alguien que, como ustedes verán, está en un lugar mucho más fresco que el que estamos nosotros. Profesor. Hola Fernando, ¿cómo están? Y tengo que pedirle disculpas a 8 compañeros más, que son Emma, Nicolás, Juan, Gabriel, Carlos, Franklin, porque cuando entré, solo tenía por la distribución de la pantalla, nada más que en presencia de mis posibilidades visuales, a Daniel y a Lucía. Así que les pido disculpas, no es que los ninguneé, sino que no los había visto. Entonces cuando me dijo el sistema que tenía 10 personas, dije, estoy quedando mal
y gratis. Fernando, yo te acabo de enviar por la plataforma WhatsApp una resolución, una recomendación, algunos dicen una declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de abril del año pasado, donde llamaba la atención de los gobiernos de la región, antes de que muchas cosas sucedieran, de cuáles eran los límites que no tenían que pasar en la cuestión de derechos humanos. Eso creo que es relevante porque con sus más y sus menos, en el devenir del tiempo, todo lo que la Corte decía allí ocurrió. Todo lo que la Corte decía ahí ocurrió. Entonces es bueno tenerlo a la vista porque la Corte es todos nosotros. La Corte es todos nosotros porque la Corte es el sistema interamericano. Y cuando digo sistema interamericano estoy diciendo desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. La Corte en su momento también se ocupó de Donald Trump. Es decir, que nada queda fuera de las cuestiones que tienen que ver con la Corte. La exposición del profe Mumare fue estupendamente sintética y clara, sobre todo cuando supongo que estamos hablando con compañeros y compañeras estudiantes que están entre el segundo, tercer y cuarto año de la carrera, quiero suponer. Entonces, pienso que yo voy en alguna medida a pasar por alto las palabras del profe Mumare y hacer una pequeña reflexión en un sentido que casi huelga hacerlo, pero como es tan común que incluso nosotros mismos nos equivoquemos en esto, o lo olvidemos en esto, es que hay que señalar con mucha precisión que el derecho a la libertad de expresión es un derecho de todos y todas. No es solo del colectivo periodistas, es de todos y todas. De hecho, cuando a una manifestación, a una marcha por lo que fuere, se le imponen restricciones, es una violación a la libertad de expresión. Claramente la Corte, por su lado, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es el mejor sistema que tenemos, ya que la Comisión opera como ministerio público y después de mucho tiempo eleva, tal vez, a la Corte para su consideración las cosas que suceden, las cosas que se le denuncian, las cosas que se le plantean. Entonces hay que tener a la vista muy claramente esto. La libertad de expresión es un derecho de todos y todas. Desde hace más de 70 años, con la Carta de los Derechos Humanos, sabemos que esto es así. Fernando hacía referencia a los compromisos internacionales y a que los pactos internacionales después de la reforma constitucional del 94 tienen carácter de supranacionales. Pero, discúlpenme, yo me gusta hablar siempre absolutamente claro, no siempre me sale bien, ¿no? Porque me pasa un poco lo del filósofo aquel que decía, no sé demasiado bien lo que digo hasta que me contestan. Entonces, digo, mientras que una vez al año, cuando se reúne la Asamblea General de la OEA, o una vez al año, cuando se reúne la Asamblea General de la ONU, nuestros líderes, nuestros presidentes, nuestras presidentas, levantan la mano, aplauden, se suman y adhieren a montones de cosas que son formidables. Pero cuando bajan, cuando regresan, cuando se quedan en casa, el regreso a casa no suele ser tan rápidamente verificable con aquellas expresiones y a estas prácticas. Entonces, ahí se produce alguna situación interesante. Por otra parte, quienes toman decisiones son parte del Poder Ejecutivo, quienes las validan
porque los pactos internacionales tienen que pasar por el tratamiento parlamentario, es el poder legislativo, pero luego tienen que pasar por el poder judicial, y no son muchos los magistrados que digan, caramba, qué alegre que estoy de que me quiten poderes. Qué feliz que estoy por esto. Esto es una situación casi tan humana que es uno de los puntos más relevantes para entender que jueces y juezas son absolutamente humanos. Pero esto en general genera conflictos, porque empiezan las apelaciones, bueno, acá la Corte, el sistema, el pacto, la convención. Hay países como Venezuela que directamente han denunciado la convención, y todo lo que allí pasa, desde cierta fecha, que creo que era 1995 para adelante, o tal vez un poquito más, la Corte y la Comisión Interamericana pueden participar hasta esa fecha, porque de ahí para adelante la República Bolivariana de Venezuela denunció la convención y no está dentro del pacto. Entonces hay cosas muy particulares. Yo le envié a Fernando, porque él sabe que yo soy absolutamente un enfermo de la responsabilidad, y casi eso me trae demasiados problemas. Pero como él me dijo, no, pero mirá, esto es nada más una intervención, una charlita con los estudiantes, digo, no, pero espera, vamos a prepararnos bien, porque los estudiantes yo les tengo poderoso respeto, entonces quiero poder sumar, y cuando digo sumar, digo que lo que procuro es comentarles desde las prácticas a las que nos exigen el ejercicio del oficio de periodista. Hay colegas que se enojan cuando yo digo oficio, pero tiene su explicación. En ese contexto, digo, hay que contar cuáles son los problemas que hoy tenemos, ya no solo con la libertad de expresión, sino también con la libertad de prensa, y si quiero ir un poco más allá, digo con el derecho de opinión, y si quiero ir un poco más allá, digo las dificultades que hoy tenemos para ejecutar nuestro trabajo dentro de un entorno seguro. Cuando digo entorno seguro, hago referencia a que en los últimos años tenemos poquito más de 1.400 periodistas asesinados y asesinadas. En las últimas 24 horas, la colega Claudia Julieta Duque, una queridísima amiga que tuvo que exiliarse 18 veces de su país, Colombia, 18 veces de su país, Colombia, recibió información de la unidad que protege a los periodistas en Colombia, haciéndole saber que su intimidad fue vulnerada en 25.000 oportunidades. 25.000 oportunidades fue vulnerada la intimidad de Julieta Duque. Casi les diría que estamos hablando de un delito de comisión permanente, porque en ningún momento dejaron de espiarla, dejaron de amenazarla a través de sistemas en línea, dejaron de acosarla, en ningún momento. Ella en alguno de sus exilios tuvo que refugiarse en Suecia. En Suecia siguió con su trabajo de periodista, se capacitó muchísimo más. Hoy es una experta en seguridad en línea. Comparto con ella un curso que damos para capacitar periodistas en periodismo de investigación y cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar. Es un curso que desarrollamos junto con la UNESCO y fondeado por 18 países. Dura 5 años. 250 periodistas de nuestra región estuvimos cursando este año, entre ellos uno de Mar del Plata, que es el doctor Alberto Rodríguez, Albertito, que se ha exhibido como un excelente estudiante de periodismo de investigación. Entonces, no solo magistrados, abogados, Ministerio Público,
defensores oficiales, representantes, sino que también los periodistas nos tenemos que acostumbrar a qué es esta cosa de la libertad de expresión, qué es esta cosa de la libertad de prensa, qué es esta cosa del derecho de opinión, que cada día se complica más y complica más el ejercicio del oficio. Hace unos días, hace muy poquitos días, el doctor Ricardo Pérez Manrique tuvo que dar una charla en la Sociedad Interamericana de Prensa, porque la semana que viene, el 2 de noviembre, como sucede desde hace algunos años, se va a celebrar, a recordar, a reflexionar en lo que se conoce como el Día Mundial de Lucha contra la Impunidad de Crímenes contra Periodistas. Es un nombre larguísimo, pero esto responde a esa cantidad enorme de 1.400, poquito más de 1.400 periodistas asesinados y asesinadas, 1.400 familias deshechas, y dice en el momento de expresarse cuáles son algunas de las dificultades que tienen los sistemas judiciales y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos para llevar adelante su misión. En los últimos 2 años, estas cuestiones que hacen peligrar la vida de los periodistas, que hacen peligrar las libertades consagradas, que hace peligrar el derecho de todos y todas a la expresión, se complicó mucho más con las disposiciones de emergencia que en casi todos los países se pusieron en funcionamiento con motivo del SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus o como quieran llamarle. Esto dio cuenta de un recrudecimiento de la criminalización sobre periodistas, especialmente en América Central, en Colombia y en Venezuela. Y no son pocos los funcionarios que fueron acusados por esas cuestiones. Según el reporte más reciente de Reporteros Sin Fronteras, se intensificaron los ataques a periodistas mujeres durante este tiempo, especialmente a través de bots, o sea, los robots, ¿no? que emiten en forma masiva, y los centros de reproducción de discurso de odio. El discurso de odio merece un tratamiento muy especial porque aún el discurso de odio tiene protección porque es libertad de expresión. Luego de eso, luego de la expresión, es que hay que tratarlo y abordarlo desde los sistemas judiciales. Es necesario, nos explicaba Pérez Manrique, que hace muy pocos días el profesor Mumare tuvo el honor de tenerlo en una actividad que desarrolló en la que se vinculaba muy originalmente los derechos del consumidor con los derechos humanos. Dice Pérez Manrique que es necesario visualizar un enfoque intersectorial de la situación de las y los periodistas, como por ejemplo la situación que viven mujeres periodistas, periodistas de medios comunitarios y comunicadores indígenas, entre otros, que suelen tener mayores dificultades que aquellos que trabajamos para medios grandes, para medios instalados, para medios con reconocimiento transnacional. Desde esa perspectiva, este juez de la Corte, sé que sus compañeros del más alto tribunal comparten esta opinión, insisten y puntualizan que es necesario fortalecer los distintos tipos de medios de comunicación, ya sea comunitaria, comercial, estatal, de manera que desde esos medios se garantice lo que los estados no están garantizando, que es la pluralidad de puntos de vista, la pluralidad de voces en tiempos en que la información pública
y la acción colectiva, como lo es en una pandemia, adquieren un valor central. Pensemos que solo en la Argentina hay más de 115.000 fallecidos como consecuencia de COVID. Y en este sentido, destaca la importancia que tienen los desafíos que presenta esta necesidad de garantizar derechos de expresión para la justicia respecto al uso más adecuado de las herramientas que aportan el sistema interamericano, el sistema universal de derechos humanos, para proteger a periodistas de amenazas de criminalización y de violencia. Casi diría que esto aterra. ¿Por qué? Porque en general, esto lo vemos a cada rato, incluso cuando estoy en mi querida ciudad de Mar del Plata, mi ciudad de adopción. Durante algunos años ejercí la profesión en la ciudad. Sabemos que aquellos que no tienen respuestas de los sistemas judiciales, de los sistemas municipales, de los sistemas que deberían dar respuestas, van a buscar los medios para que los escuchen. Entonces, pasan a ser lo que no deberían ser los medios, que es lugar de recepción de denuncias para que las autoridades con responsabilidades se pongan en funcionamiento. Esto a veces trae muchos problemas. Hay un ecosistema para el ejercicio de la libertad de expresión que exige claramente a los estados prevenir, proteger y procurar justicia. Entre los materiales que le mandé a Fernando hace un buen rato, está el caso más reciente que resolvió la Corte, que tiene que ver con la querida colega Ginette Bedoya Lima, una mujer periodista colombiana que cayó en una trampa hace 20 años, 21 años. La convocaron para darle una exclusiva en una cárcel donde convergían todas las maldades, los grupos parapoliciales, las FARC, los peores estaban ahí. Había tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas y terrorismo. Y cuando Ginette, una jovencita, muy jovencita, llegó a ese lugar, fue secuestrada. Durante casi un día estuvo en poder de sus captores, la golpearon muy duro, abusaron de ella y luego la tiraron desnuda en una ruta. Desde ese momento, Ginette caminó como pudo todos los tribunales de su país para que se hiciera justicia. Todos los tribunales de su país la victimizaron nuevamente, como le pasa a casi todas las mujeres que van a denunciar cosas a la justicia. Finalmente, la justicia de su país empezó a mover un poquito cuando Ginette, a través de su abogado, Pedro Vaca, un capo en derechos humanos, que hoy es, desde hace pocos meses, el relator especial en libertad de expresión del sistema interamericano, presenta el caso a la comisión. La Comisión Interamericana comienza a analizar el tema y cuando faltaba muy poquito para que se cumplan 20 años, decide, a los 18 años de tratamiento, la Corte decide elevar el tema a la Corte Interamericana. La Comisión decide elevar el tema a la Corte Interamericana. La Corte en menos de 2 años saca una sentencia robusta, una sentencia unánime, pese que hay un voto propio
del doctor Pérez Manrique, que fue incorporado a la sentencia, pero también era condenatorio del Estado colombiano. Y recién en ese momento se hizo justicia. 20 años. Digamos que 20 años para resolver una cuestión que estaba muy clara, muestra absolutamente las dificultades que se encuentran en los sistemas judiciales de cada uno de los países integrantes del sistema interamericano para alcanzar los objetivos que se procuran aquellos que necesitan del sistema judicial para ser resarcidos en su moral, en su honor, en sus dolores. Entre los materiales que le mandé a Fernando, hay también una serie de artículos míos. Yo escribo muy seguido sobre cuestiones de derechos humanos, pero trato de encontrarles la vuelta para que no sean una cosa tan densa para los lectores que no necesariamente son juristas, y que se enganchen con esto para que tengan la posibilidad de empezar a entender cuál es la problemática que los enfrenta como ciudadanos y en sus demandas de ciudadanía. Y es realmente escandaloso revisar qué ha pasado con Ginette. He hablado muchas veces con ella de esto. Es una mujer excepcional que transformó su dolor en fortaleza y creó una ONG que se llama numeral No es hora de callar, y a partir de ese momento fue más allá de su propio dolor y empezó a trabajar por todas aquellas mujeres que tienen que sentarse delante de la justicia para decidir sus sufrimientos y se ven con las dificultades que todos conocemos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque creo que es importante, cuando hacemos ejercicio de la ciudadanía, hacerle entender a nuestros líderes que tienen la obligación de ir adelante con estas cuestiones. Justamente con Pérez Manrique, que somos amigos de muchos años, y con la UNESCO, con el señor Guilherme Canella, un brasileño de UNESCO formidable, que ahora es el jefe de libertad de expresión y defensa de los periodistas, de la seguridad de los periodistas en UNESCO París, fuimos quienes iniciamos un programa de capacitación para operadores de justicia, así lo llamamos, que íbamos, todavía no teníamos tan aceitado toda esta cuestión de la telemática, entonces íbamos paisito por paisito dando la vuelta, hacíamos bromas entre nosotros, decíamos, bueno, ahora nos toca gira artística a Paraguay, gira artística a Colombia, gira artística a tal lado. Pero con alegría podemos decir que hasta el año pasado 18.000 operadores de justicia pasaron por esos cursos. Y algo conseguimos, que no es mucho, pero es un avance formidable para que la problemática de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del derecho de opinión y los riesgos que corren aquellos operadores periodistas que facilitan que sean ejercidos por el resto de la ciudadanía esos derechos, los riesgos que corren y las dificultades a las que se enfrentan. No fue fácil, pero debo comentarles, por ejemplo, que en Paraguay la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, varios jueces per se y varias juezas per se, fiscales y fiscalas, constituyeron una mesa de seguridad para periodistas y comenzaron a trabajar ellos mismos explicándole
aquellos magistrados y magistradas que están muy alejados de Asunción y con muchas dificultades de conectividad, de qué se tratan estos inconvenientes, por llamarlos de alguna manera, que se presentan a la hora de hacer justicia. Insisto, de ninguna manera, y esto lo aclaro porque es posible que mi palabra genere una producción de sentido que no es la que quiero darle, de ninguna manera esto que estoy diciendo puede ser asumido como un reclamo colectivo. Nosotros sabemos los riesgos que tenemos a la hora de ir a trabajar. Lo tenemos claro. No. Por el contrario, lo que estamos diciendo es que nuestros sistemas institucionales, integrados por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de nuestros países en el sistema interamericano, no están totalmente preparados para poder abordar este tipo de cuestiones. Esto no es fácil de digerir. Esto no es fácil de entender. Y no es fácil de entender porque quienes tienen las responsabilidades del liderazgo en cada uno de nuestros países se llenan la boca hablando de los derechos que supimos conseguir y nos echan por cara de que nos están empoderando. Los poderes los tenemos que ejercerlos. No me los da el señor A, no me los da la señora B, no me los da el señor Z, ni el señor J, ni el señor no sé qué. Son los deberes que la historia, son los derechos que la historia, todo lo que tenemos detrás de nosotros, son los derechos y los deberes que supimos conseguir. Por decirlo de una forma bastante poco imaginativa. Obviamente que en general, ningún particular ofendido que no sea periodista se presenta ante un tribunal a decir que están vulnerados sus derechos de expresión. En general. Hay quienes lo hacen. Sin mucho éxito, por cierto. Pero hay quienes lo hacen. De allí que le hice llegar al profe Mumare una serie de vínculos para que puedan acceder a data precisa, data concreta, para conocer cuál es la jurisprudencia y la doctrina que en muchos años, 40 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha producido para el sistema, y que breguemos, ustedes tal vez puedan hacerlo muchísimo más que yo, porque van a ser en poco tiempo profesionales del derecho, van a litigar o van a tener que hacer justicia. Caramba, no es poca cosa. Y en ese contexto es necesario, y ahora me siento como en esos cursos que dábamos con Pérez Manrique y con Canela, es necesario que tal vez algunas cuestiones las lean y las relean en alta voz y frente al espejo. ¿Y por qué digo frente al espejo? Porque en general es el miedo de ser nosotros los que nos lleva delante del espejo. Yo que no tengo pelo como Mumare, tengo muy pocas oportunidades justificadas para ponerme frente al espejo, si no tengo que peinarme. Pero no es fácil mirarse la cara cuando uno sabe aquello que no quisiera saber. De allí que la relevancia de esta conversación con ustedes, yo no le doy clase a nadie, yo vengo a charlar nada más. Vengo a conversar y agradezco que me dejen conversar. Lo agradezco, pero con el corazón en la mano y con el corazón de 1.400 compañeros y compañeras cuyos corazones dejaron de latir. Un querido amigo que desgraciadamente la vida hizo que falleciera hace 2 años, don Javier Darío Restrepo, un capo del periodismo, el tipo que hace, qué sé yo, 15 años o 20, me presentó en un lugar bastante prostibulario a Gabriel García Márquez y que nos tomamos unos cuantos ron ámbar, porque la cosa daba, la conversación daba,
para escucharnos, y yo estaba loco escuchándolos. Y no podía creer que esos tipos estaban delante de mí. Y en un momento, ya Colombia tenía sus leyes de protección para periodistas. Don Javier dice, mira, hasta poco tiempo atrás aquí en Colombia éramos periodistas amenazados. No sé qué es mejor porque ahora somos periodistas custodiados. Joder, me quedé. Digo, pero ¿cómo esto? No, porque los tipos toman nota de quiénes nos juntamos, entonces nuestras fuentes ya no nos podemos juntar más. Entonces tenemos que escaparnos del control de los que nos cuidan para poder ejercer el oficio sin entregar a nuestras fuentes. Pero claro, en ese momento el señor Uribe podía decir con toda tranquilidad, yo di todas las garantías. Está bien, Uribe, tenés razón. Andá, Uribe. Pero digo, si tenemos ejemplos lamentables en la región, ¿por qué esperar que se nos acerquen? Las herramientas están. La jurisprudencia la tenemos. La doctrina también. Pero no es que fallen solo nuestros sistemas judiciales. Cuando empezó la pandemia, dado que más de 50.000 compatriotas argentinos quedaron sin posibilidades de regresar al país porque se cerró todo, presenté junto a un querido amigo, junto con Adolfo Pérez Esquivel, no hace falta que mencione de quién se trata, Premio Nobel de la Paz del año 1980, amigo de mi familia. Presentamos un amparo ante la Comisión Interamericana, diciendo que se violentaban los derechos humanos por el derecho de regreso a la patria, por el derecho a que las familias estén unidas. Con enorme sorpresa, ayer, 26 de octubre, recibí la respuesta. Donde me dicen que señor Pérez Esquivel, señor Ricardo Rivas, no reúne los requisitos técnicos de presentación. Fernando, que me conoce de muchos años, debe de imaginar con mucha claridad, yo soy un puteador serial, la calentura. Lo llamé a Adolfo y le dije, ¿sabés lo que dicen estos muchachos, hijos de aquellos? Dicen tal cosa. Pero no me calentó la respuesta, me calentó el tiempo. Me calentó el tiempo. ¿Por qué me calentó el tiempo? Porque yo durante ese tiempo, por lo menos durante 6 meses, habida cuenta que se extendió la información de que habíamos presentado el recurso y qué sé yo, me sentía Roberto Carlos, tenía como 1 millón de amigos, y recibía mensajes desde los lugares más exóticos, de gente que fue a pasar su luna de miel y se quedaba sin plata, de gente que había tenido que empezar a trabajar en los lugares donde se había ido de vacaciones, y también de algunos que decían, mire, no presente mi caso porque ya conseguí trabajo, ahora estoy fenómeno. Entonces digo, ¿puede ser posible que esto suceda? Pero hay algo, y con esto completo, y ya te superé por 3 minutos, Fernando, y con esto completo, hay algo que molestaba por sobre todas las cosas. Porque en ese escrito, nosotros decíamos que, ya que los países habían bajado las frecuencias de aviones, les habían inhabilitado los tramos que podían volar, dijimos, hagan un puente humanitario
con aviones militares, con aviones de los gobiernos, con aviones de las Fuerzas Armadas, y empiecen a trasladar la gente a sus países. Y si bien lo que pasó en abril 2020 me lo respondieron el 26 de octubre 2021, esos puentes humanitarios se pusieron en funcionamiento. Me quedó la espina de que desde la comisión la prioridad de reserva no siempre se comparte. Gracias por escucharme, no sé si he sido útil. Si hubiese sido útil, se lo voy a contar a mi familia porque me dicen siempre lo contrario. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Bueno, abro el espacio para que alguno de los que están aquí presentes, si quiere generar algún tipo de pregunta, si quiere intercambiar algún tipo de opinión o consideración, de primera mano, por Ricardo, bienvenido. El silencio me alegra profundamente. El silencio es salud, decía. Primero de todo, agradecer al profesor la visita virtual con la cual nos ha honrado. Eso es fantástico. Gracias, Y segundo, no, por favor. Y segundo, justamente hablando, hace poco estuve leyendo no sé dónde un artículo de ahí un compendio, un lugar que me bombardea continuamente, me anoté con artículos y libros sobre los derechos humanos. Hay un trabajo de unos sobre jurisprudencia mexicana, y contaban y traían a colación esto del caso Fontevecchia, y traían a colación en el artículo justamente, hablaban del derecho a réplica, y hablaban, y también particularmente del caso Balbín, y hablaban algo que a lo mejor el doctor Humane nos puede ayudar, que es una esfera que el doctor Carlos Santiago Nino, había como diferenciado, que era lo íntimo y lo privado. Justamente. Un tema sobre cuál es justamente aprovechando también al profesor Rivas, la posibilidad de información. O sea, yo puedo informar sobre qué. ¿Cuál es mi límite en lo íntimo o lo privado? Nino no me quedó muy claro la diferenciación, a lo mejor les traigo un dolor de cabeza, pero me llamó la atención cómo lo diferenciaba, ¿no? Porque nosotros hablábamos del derecho a la intimidad, del artículo 19 de la Constitución Nacional, y como que este profesor teórico del derecho, como el doctor Nino, hacía una especie de apertura, una división. Está lo íntimo y está lo privado. A él le hice pensar al doctor Rivas, me parece. No, primero no me doctores, por favor. Bueno. Lo agradecería, sería fenómeno ponerlo en casa El título. el título, sería formidable. Pero, a ver, lo que tengo claro es la definición técnica de qué es una noticia. Noticia es algo que ha sucedido, es decir, algo que pasó, algo que acaeció, y que tiene impacto en un conjunto social. Esta es una referencia muy clara para entender de qué se trata una noticia y de qué se trata una información. Si a mí cada media hora me repiten todo, no me están dando las noticias, me están dando información. Primera cuestión. La segunda cuestión que yo me tengo que plantear como profesional de la información es si realmente lo que me enteré es algo que tiene impacto en un conjunto social. Y luego discernir ese impacto, a qué sector impacta o no. ¿Qué te quiero decir, Daniel, con esto? Wanda, Icardi y la China. Wanda, Icardi
y la China. Paren las rotativas, trepida el planeta. ¿Qué hacemos con este trío de exhibicionistas? Que ahora, formidablemente, estábamos todos muy felices porque se ha salvado el amor. Esto es intimidad. Esto es privacidad. Que la rompen ellos mismos y que luego patalean, y tienen derecho a hacerlo, cuando, pasado el conflicto, todos se ocupan. Eso, digamos que es un hecho menor, pero voy más allá. Diego Armando Maradona, Morla, las hijas, la exmujer, las muchas hijas, los muchos hijos, y el sistema judicial que deja pasar por abajo de la mesa toda la info que sale de buenas fuentes y de la que nadie se hace cargo. Para que un sistema funcione, mi abuelita doña Juana me decía que tenía que funcionar como el Aldón Pirulero y que cada cual atienda su juego, y que atienda su juego con la responsabilidad que le exige su juego. Cubrí 11 años Corte Suprema en la Argentina, 11 años adentro del Palacio. 11, no son 5 minutos, 11. Y cuando los fiscales se enfrentan con los magistrados y te dicen, tira esto, que mañana. Y uno lo habla al juez y le dice, mira, ¿esto es así? Ah, estuviste hablando con fulano. No, yo te pregunto si esto es así. Hay veces hay juegos perversos, extremadamente perversos, donde incluso hasta los enemigos íntimos transitorios acuerdan qué información sale. Yo no puedo decir, no doctor, discúlpeme, yo esto no lo voy a publicar, porque estamos hablando de un juez de la nación. Estamos hablando de un magistrado. Estamos hablando de un fiscal. ¿A quién le voy a creer si no les creo a ellos? Como se dice habitualmente, me están caminando. Entonces, Daniel, digo, yo al Negronino lo leí mucho, un capo. Y he tomado mucho café con él. Pero bajar la teoría al barro es muy difícil. Voy a acompañar un poco lo que dijo el profesor Ricardo Rivas. Gracias. Yo quiero tratar de... Yo creo que ustedes ya vislumbraron la importancia del invitado, es la historia viva de la Argentina. Después vamos a hacer un Zoom para que cuente qué pasó en el año 2001 con De la Rúa, él fue su secretario de Medios. Pero digamos, para también acompañarlo a Daniel con su consulta, en realidad hay una corriente que por ahí algunos creen que nace en España, digamos, nadie, viste que el dueño de las ideas no es precisamente el que se hace famoso por comentarlas. Entonces, a veces alguien toma la idea de otro y le da difusión. Pero bueno, lo que dicen es que lo íntimo es aquello que está dentro de la esfera propia sin la intervención de un tercero, ¿no? Entonces sería mi derecho al pensamiento, actividades fisiológicas, cuestiones muy, muy propias y que nosotros las entendemos como íntimas. En cambio, lo privado empezaría a jugar un papel importante en la presencia de un tercero, ¿no? O sea, cuando hay algo privado, estaríamos contemplando que es algo que ocurre en el seno de mi familia, en el seno de mi relación con un tercero, en el seno de la actividad que yo realizo con alguien, en el ámbito de lo que el Estado no puede intervenir en términos del 19 de la Constitución. Obviamente es una disquisición muy finita
y que en alguna medida, como dice Ricardo, a mi modo de ver, no tiene implicancia técnica, porque en realidad lo que estamos evaluando es si la noticia es importante o no es importante. El límite entre la intimidad y la privacidad ha sido totalmente anterior a la irrupción de las redes tecnológicas, ¿no? A esta cuestión tecnológica. Instagram. ¿Qué hacemos Porque, con digamos, Instagram? la situación más íntima de una persona consigo mismo está tal vez elevada a la red por la propia persona. Y entonces, ¿es algo íntimo o es algo que esa persona lo hizo público y perdió el carácter de intimidad? Bueno, entraríamos en un debate filosófico si la intimidad tiene que ver con lo que hago o con que los demás lo vean, ¿no? Son como cosas que habría que debatir. Pero sí, y ahí es donde me planto y suscribo con las dos manos lo que dice Ricardo, nosotros tenemos un preámbulo que habla de constituir la Unión Nacional y promover el bienestar general. Ese es el prisma donde hay que mirar. Lo que vos vas a comunicar, ¿promueve el bienestar general? ¿Constituye la Unión Nacional? Claro. ¿O no lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, bueno, el primer test ya lo rechazás. Si lo estás haciendo y estás invadiendo una intimidad, pero estás haciendo prevalecer el bien común, guarda, ahí es donde la Corte, justamente en Ponseti y Balbín, dice, guarda que hay ciertos personajes que lo que hacen impacta sobre la comunidad en general. Y ese impacto siempre tratemos de que sea positivo en términos de alcanzar la verdad. O sea, hay noticias muy desagradables, pero que son necesarias que el pueblo las conozca, porque eso es lo que le da veracidad a la vida que vos tenés todos los días y fortalece, le da musculatura, como se dice, al sistema institucional. Fernando. O sea, si el jefe de la policía tiene una actividad corrupta, naturalmente que la tenemos que saber. Pero también lo tengo que saber si la directora de la escuela lo tiene, aunque no sea puntualmente la que tiene que ver con la administración, sino que tiene que ver con la que te educa el hijo. O sea, Fernando, darnos a cuenta ver, sobre eso, ¿no? Sí. yo te voy a poner me voy a ir un poquito más lejos. Porque en realidad, casos como los que estás planteando y como los que comenté, no se podemos encontrar todos los días en todos lados. Claro. Pero el señor Mark Zuckerberg, Claro. digamos que es como se dice ahora, ¿no? Es un pibe que maneja nada más y nada menos que Facebook y Twitter. Twitter, que es en la región, es el ecosistema de la política, está en Twitter. ¿Ok? Bueno, este señor le dice a Donald Trump, tarjeta roja, flaco. Go home. Como Trump hay un montón de tipos y tipas que no conocemos, que también están fuera de juego y que no pueden reclamarle a nadie. Alguna de las integrantes de esa suerte de tribunal arbitral que tiene Facebook para discernir contenidos, la conozco y es una jurista de aquellas de trascendencia global. Entonces, ¿qué hace el señor Trump? El señor Trump se arma una plataforma propia. Es decir, no aboga por su derecho, y les pido por favor que me corrijan, porque seguramente lo que voy a decir es muy desagradable. Entonces, el señor Trump, lejos de ejercer su derecho, dice, no me dejás, me hago una yo. A ver, el correo que se llama Momare Post no me quiere llevar una carta. Entonces yo saco el Ricardo Post, que es mucho más potente que el de Fernando, y hago lo mío. Pero mi derecho no lo defendí. Y mi derecho es el derecho de muchos. El señor Trump lo que me está diciendo es, señoras, señores, todo aquel que tenga una dificultad con Mark Zuckerberg, que haga su red. Mire, pero no tengo plata. Bueno. Ese es un problema suyo.
Pero hay un derecho en el medio que hoy, con excepción de los tribunales europeos que ya están apretando a las redes bien, no se verifica que mis derechos estén protegidos en nuestros sistemas judiciales nacionales, que estén protegidos respecto de las nuevas plataformas para la circulación de información. Y si bien el caso de Balbín fue terrible, porque aquella etapa de la revista Gente sacudió a la sociedad argentina. Sacudió a la sociedad argentina. O el caso de Jorge Fontevecchia, porque no recibía publicidad estatal, no le importó a la sociedad argentina. Sí, hoy, una muy importante fracción de la sociedad global canaliza sus inquietudes a través de las redes. Y esas redes, aparece un tipo, cualquiera, sin ninguna potestad más que algo que le molestó a él, nos baja la persiana, nos desconecta y nos dice: acá no hablas más, pibe. Claro. Y eso vulnera mis derechos. Ricardo, además, como hoy decía cuando me tocó exponer al principio, el lugar que antes tenía el Estado, que le fue reclamado que se corriera para que se pudiera desarrollar la libertad, fue ocupado por el sector empresario en algunos renglones. Entonces, en definitiva, hoy cuando hablamos del liberalismo, deberíamos hablar del liberalismo, ya no como contracara una retracción del Estado, sino la retracción de los sistemas concentrados de poder que no me permiten a mí ejercer mi libertad. Antes era el Estado el que me la cortaba y hoy es una red social a lo mejor. A ver, Fernando, si me permitís, yo quisiera comentar con ustedes que el profe Mumare me hizo llegar 3 o 4 frases que me sorprendió que las tomara porque las dije yo. Entonces, digo, Mumare se volvió loco cuando habiendo tantas cosas, tantos tipos relevantes para poder repetir qué es lo que dicen y qué es lo que hacen, porque elige justamente lo mío. A ver, creo que acá voy a interpelarlos a partir de mi especialidad. Yo hice una maestría en planificación y gestión de procesos comunicacionales, y esto nos exige algunas preguntas que, porque son parte de nuestras prácticas cotidianas y colectivas, no nos hacemos con cierta frecuencia para saber cosas que parecen sencillas. Entonces, me dice el Fernando que a él le llamó la atención que yo dije en una reunión académica un puñado de días atrás: me animo a afirmar que los humanos, además de todo lo que sabemos y no sabemos o desconocemos que somos sistemas de comunicación. El además, que agrego ahí, opera como un dispositivo de contextualización. En este contexto que les estoy proponiendo, y a la luz de la primera frase consignada, los humanos somos sistemas de comunicación, debo agregar que un grande que falleció hace muy poco, me debo estar poniendo viejo porque un montón de tipos que conocí se murieron. Y hasta hace poco yo disfrutaba con ellos, me mandaba mails, y cada vez que yo iba a Colombia o iba a Costa Rica, qué sé yo, salíamos a tomar algunos tragos. Eso me preocupa. Entonces digo, Jesús Martín Barbero
un tipo que viene del marxismo, español, que vino alguna vez a América Latina, se quedó a vivir en Colombia. Él decía que era porque su esposa es colombiana y no lo dejó irse más. Después se fue a vivir a México sus últimos años. Fui su discípulo entre el 96 y el 97. Y don Jesús me decía, a ver si me escuchas, la comunicación no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de culturas. ¡Oh! ¿Qué te pasa, Jesús? Sí, hombre, es una cuestión de cultura, porque si dice, yo era un comunista español y me di cuenta de las diferencias que tenía con los comunistas rusos. Y después me di cuenta de la diferencia que tenía con los comunistas de América Latina, que poco se parecen a los comunistas. Y don Jesús me dejó, viste, cuando haces dar vuelta la perinola, me quedé dando vueltas, así, porque no, dije, esto tengo que verificarlo. Lo verifiqué. Y me agrega dos o tres encuentros más tarde, que por sobre cualquier definición, la comunicación es el hecho social total. Pácate. Y me agrega que es el hecho social total porque ahí es donde se revela la comunicación, a partir de la comunicación, la voluntad de co-construir la socialización. La voluntad de conocer todas las diversidades. Y esto no es poca cosa. Y en este punto le sumo lo de otro académico fuerte, que también fui alumno de él. Yo agradezco a la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional de La Plata, que me permitió ver a todos estos tipos, y a Armand Matelart, y qué sé yo, y a esos grandes de la comunicación, cientistas de la comunicación. Y me dice Washington Uranga, las prácticas comunicativas en la sociedad son muchas y muy diversas. No existe un modelo dentro del cual se las pueda encasillar porque responden a la esencia misma del ser humano como sujeto libre de condición humana compleja y básicamente social. Tales prácticas se recrean por los hábitos propios de la cultura que van generando nuevas ritualidades. Aparecen las redes, mándamelo por Face, mándame un tweet, haceme un WhatsApp. Muchachos, chicas, jóvenes, Momare, que es un pibe, alguno le ha contado todo esto, pero cuando nosotros teníamos que llamar a alguien para proponerle alguna salida, cuando atendía una voz que no era esa voz, cortábamos. ¿Vale? Es cierto. Hoy todo está. Dice Washington, tales prácticas se recrean por los hábitos propios de la cultura, que van generando nuevas ritualidades por el desarrollo de técnicas y tecnologías de comunicación y por el entrelazamiento y la interacción de ambos campos en el ámbito de la vida cotidiana y de las personas. Durante toda esta pandemia, y no sé si volveremos al prepandemia, fueron demasiadas las prácticas judiciales que se hicieron telemáticas. Algunas apropiadas, otras tendríamos que verificarlo. Como las inspecciones de los peritos. No todo se puede ver por la pantalla. Esto no sirve para impugnar ningún peritaje, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? Sigo. Pueden describirse, seguimos hablando de la comunicación. Me quedan 2 minutos, Ricardo, porque 4:30 tenía que haber cortado con ellos. Si no, me van a matar. Caramba. Bueno, entonces, ¿sabes a qué voy? Okay. A una frase que a vos te gustó
y que te mandé la foto de quien la dijo. A ver, yo me animo a preguntarle, ya que están todos muteados, porque seguramente Fernando es un autoritario, un autócrata, pero desmutéense si quieren y díganme, por favor, si son libres. Puedo decir, No preguntar tanto. qué es la libertad, ¿no? Díganme, estoy aquí, soy todo orejas, no solo cabeza. ¿A qué llamaríamos ser libres también? Esa es la pregunta también. Bueno, díganme, no me pregunten a mí, díganme, yo lo tengo claro por ahora, ¿eh? Díganme. Bueno, Fernando les puede pasar después mi mail para que me digan. Pero hay un tipo, entre tantas definiciones que uno leyó y seguirá leyendo sobre estas cuestiones, que me dice que la libertad no solo es O. La libertad también es I, Y, ¿no? La Y que le decimos acá. Y sigue diciendo este tipo, uno no quiere solo la libertad de elegir el auto rojo o el auto verde. La libertad entendida en términos existenciales, no banalizada, es la capacidad que existe en cada uno de nosotros, desarrollada o a desarrollar para tomar una actitud ante el condicionamiento. No puedo tener el auto rojo y el auto verde a la vez. Claro, no puedo conducir dos coches, andar con los dos coches. Pero sí puedo elegir uno de los dos, aunque ambos sean míos. Seré dueño de mi decisión, de lo que gano y de lo que resigno con ella. Soy responsable de esa decisión, de las consecuencias de ella. Y en esa responsabilidad es donde reside mi libertad. No soy libre porque hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, sino porque ante los límites, viviendo entre otros, reconociéndolos, aceptando los acuerdos, las reglas y los deslindes y acotaciones de la naturaleza y de la vida, elijo y me hago cargo. En las sucesivas elecciones atravieso experiencias, desarrollo aspectos personales, forjo sabiduría real, producto de lo vivido. La comunicación, el ejercicio de la magistratura, el ejercicio de la abogacía, el ejercicio del periodismo, el ejercicio del cartoneo, que todo es un acto de comunicación, siempre sí, solo sí, tiene que tener un componente ético. Haz lo que quieras con tu curso, hermano querido. Los quiero mucho, les agradezco que me hayan escuchado. Para mí es un enorme honor, un gran placer haber podido hablar con ustedes, aunque ustedes no hablaron demasiado. Gracias, Fernando, me halagaste mucho. Sos un Ricardo, excepcional. primero que nada, gracias a vos, no solo por la sapiencia, sino por la energía con que lo transmitís, siempre coloreado con lindas anécdotas. Seguramente habrá otras clases y habrá posibilidades de otros encuentros para seguir profundizando. Normalmente las clases se terminan un rato antes, pero bueno, la verdad que ameritaba y nadie se fue del Zoom porque se nota que has sabido captar la atención de todos y de todas, y esperemos que del mismo modo que me lo movilizaste a mí, me provocaste muchas veces una ruptura de los espacios estancos jurídicos que uno a veces imagina, y empezando a entender la integración de los saberes y los vasos comunicantes, donde el derecho es una herramienta, pero que en el fondo está tratando de esbozar una cuestión cultural que en algún momento exigirá límites y en otro momento exigirá reparaciones y en otro momento exigirá justicia, entendido como alguna forma de ordenar los intereses de las personas. Hay que abrir la cabeza y entender que no se puede ser una máquina que solamente aplica
subsunciones normativas, porque si no seríamos rápidamente reemplazables por un ordenador. O sea, lo que nosotros sabemos es que atrás de cada una de las resoluciones hay personas, y que en cada persona hay un sistema comunicacional, que eso vinimos a sumarlo hoy. Me espanté hace poco en México y en Estados Unidos que hay tribunales menores que el que decide es el algoritmo. Claro, claro. Es Tremendo. una cosa pavorosa. Tremendo. Gracias. Chao. Gracias a todos, chicos. Nos vemos la semana que viene. Profesor, Bueno, muchas gracias. Sí. yo, ¿Alguien quiere agregar algo? no, una consulta, profe. Los fallos que nombró, ¿los puede subir al campus así los tenemos para estudiar para la evaluación? Sí, No. ningún problema. Quédate tranquilo. Pero te voy a decir algo, no te lo voy a subir al campus. Búscalo. Son fáciles, son trascendentales. Fernando, los míos, regaláselos, no Sí. seas verdugo, los míos regaláselos porque te los mandé para que los compartas con ellos y con ellas. Así que los míos, lo que no les dé, no es cuestión mía. Poncetti de Balbín, la doctora Tato Bores con Servini de Cubría y Caso Batalla, búsquenlo, googleen, busquen, investiguen. Chicos, Perdón, por lo de Servini y Cubría pueden buscar la doctora Budía, que ahí se los va a Está en tirar YouTube. enseguida el fallo. Vamos, ayude, viejo. ayúdate, les tiro un Muchas centro. gracias, profe. Ustedes, Gracias, profe. Muchas Nos gracias. vemos. Chao, hasta luego.